Entonces ya está, ahora vamos a compartir. Listo. Ahí la tienen. Este, mi duda era, como aunque la barra esté a flexión, genera un momento en la soldadura y por eso usamos la tabla 9.1, ¿verdad? Porque en la soldadura es a torsión, Ujú. Y por eso ¿sí? usamos la 9.1. Así es. Sí, esto es algo que a veces se confunde porque precisamente el esfuerzo al que estamos sometiendo la soldadura es distinto al esfuerzo de la barra. La barra se está flexionando, efectivamente, ¿sí? Pero la soldadura se está torciendo. Y por ejemplo, cuando la fuerza esté sobre la soldadura, ahí sí estaría flexión y usaríamos la 9.2. Que la fuerza estuviera sobre la soldadura. Ajá. O bueno, eh, ¿cuándo usaríamos la tabla 9.2? La 9.2 es cuando lo tienen, déjenme ver si aquí está, aquí están viendo la posición. Creo que aquí hay otro ejemplo. Déjenme ver. Está bien esa flexión. Si no es en este, debe ser en el siguiente día o en el día previo. Déjenme ver. A ver si es en la 43. Esto es a torsión. Es la parte teórica. Torsión, un ejemplo. Entonces debe ser en el último día. Vamos a ver aquí en la clase 45. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo 947, ¿sí? La soldadura la tenemos en esta parte de aquí. Si se fijan, aquí está indicando la soldadura donde está el triángulo soldado esta placa. Entonces la soldadura la tengo yo aquí, ¿sí? Entonces, aquí, este triangulito que está aquí también se está flexionando. Pero a diferencia del otro, donde la soldadura estaba de este lado y me estaba generando un efecto rotatorio sobre la soldadura, aquí en la parte de arriba, en esta parte de la soldadura, tendería a quererse estirar, o sea, tendríamos tensión aquí arriba, pero en la parte de abajo está empujando el triangulito, este soldado está empujando. Entonces arriba tendría tensión y abajo tendría compresión. Ahí la soldadura se estaría, hagan de cuenta que haciendo como esto, ¿no? Arriba flexionando como queriéndose abrir y abajo como queriéndose comprimir. ¿Sí me explico o no? ¿No se entiende? Sí, Déjenme ver. y ahí Sí, ya está aquí, flexión. aquí por ejemplo lo pueden ver, la soldadura estaría aquí y en la parte de arriba yo tendría que se estaría, hagan de cuenta que si se pudiera mover la soldadura, estaría haciendo como este efecto, pues neutro y luego extendiéndose. Y en ese caso, profe, también hay cortante primario, ¿verdad? Sí, el cortante, la fuerza está aplicada aquí y las soldaduras las tenemos aquí. Entonces tenemos una área de cada soldadura. Si tendríamos dos paralelas, de hecho aquí las pueden ver, aquí están las dos paralelas, ¿sí? La que sería al frente y atrás del triangulito, al frente y atrás del triangulito, y entonces tendría el esfuerzo cortante primario hacia abajo, Ok, ¿sí? sí. Aquí tendrían la soldadura, una soldadura aquí, otra soldadura aquí. Esas me van a generar dos áreas y la fuerza que va hacia abajo va a ser fuerza entre las dos áreas de las soldaduras paralelas. Ok, gracias, profe.
¿Alguien más te duda con esta parte? Profe, entonces este es flexión, ¿verdad? Y el otro, el que es paralelo, sería torsión. Así es. Si Ok. ustedes, vamos a ver si puedo hacerlo visual. Ahí me están viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí imagínense que aquí está la viga vertical y aquí tengo la barra horizontal. La soldadura la tengo aquí. Entonces, mi esfuerzo cortante primario, como la fuerza está aplicada aquí, es como si la barra se moviera completamente vertical. Entonces serían las áreas de las soldaduras entre la fuerza, ese es mi primario. El secundario, yo voy a encontrar el centroide, que en este caso lo voy a ubicar, vamos más o menos allá a la mitad. Y lo que haría es que la fuerza al aplicarla aquí, voy a hacer que gire la pieza. Y esa me genera el esfuerzo cortante por torsión. Pero cuando yo quiero analizar por flexión, entonces yo aquí ya no estoy viendo la torsión, sino que más bien estaría soldando esta pieza a esta de esta manera. Entonces, al aplicar yo la fuerza que está aquí, yo tengo el área de las soldaduras que tengo en ambos cordones, tanto por adelante como por atrás, ¿sí? Entonces, le aplico la fuerza y esto es como si se moviera hacia abajo. Entonces voy a tener un esfuerzo cortante primario hacia abajo, paralelo a las caras de la soldadura, ¿sí? Y el esfuerzo cortante secundario, lo que me haría es que si yo tengo mi eje neutro aquí, trataría de hacer que este girara. Entonces, sobre la esponja, en la parte de arriba, yo tendría que esto que se separa, tendería a jalar la soldadura. Y la parte de abajo tendería a meterse en la estructura vertical. Entonces, arriba tengo tensión y abajo tengo compresión en la soldadura. Por eso, si ustedes se fijan, el esfuerzo cortante primario es hacia abajo, paralelo al área de la soldadura, y el esfuerzo cortante secundario, arriba tengo tensión, abajo tengo compresión, y entonces mi esfuerzo cortante secundario en esta parte de arriba sería hacia afuera, tensión, y hacia adentro sería compresión. Si ustedes se fijan, tenemos un esfuerzo cortante primario y un esfuerzo cortante secundario. Uno vertical, otro horizontal, son las componentes. Y para obtener la resultante, pues hago suma de los catetos para obtener la hipotenusa. Ok. Gracias. ¿Sí? De hecho, por ahí hay un problema. No tengo algo aquí circular. A ver si tengo algo aquí que pueda servirme. Válgame, no veo nada. A ver. Por ahí hay un problema que tiene los tres esfuerzos. A ver, no encuentro nada que me ayude. Vamos a poner esta taza. Vamos a suponer, por ejemplo, esta taza que yo la soldara a la estructura vertical, ¿sí? Entonces, yo te aplico una fuerza. Si la aplico en el centro, entonces yo voy a tener un esfuerzo cortante primario sobre el área de la soldadura que me está formando el círculo. Ahí no hay problema, ¿va? Sí. Si yo sigo aplicando la fuerza aquí, entonces la parte de arriba de la soldadura tendría una fuerza que jala tensión, que trataría de separar la unión en la parte superior. Y en la parte de abajo tendría compresión, o sea, como quisiera hacer esto, la soldadura. Entonces ahí tengo flexión. ¿También está claro ahí? Sí. Sí, profe. Ok. Pero si yo desplazo la fuerza del centroide y la pongo en la periferia, yo voy a tener también una fuerza hacia abajo que me genera el esfuerzo cortante primario con el área de la soldadura.
Voy a tener un esfuerzo cortante secundario porque la fuerza me sigue jalando hacia abajo y me está generando compresión aquí y tensión acá. Ahí lo estoy analizando por flexión. Pero también si la fuerza me hace que la pieza gire, entonces también tendría torsión. Aplicaría la fuerza a la distancia del centro y esto me generaría torsión. Entonces podría tener los tres esfuerzos juntos. Okay. Lo que sucede es que tenemos esfuerzo cortante primario hacia abajo, esfuerzo cortante secundario. Si analizo el punto de arriba es a la derecha, si analizo el punto de abajo es a la izquierda. Si analizo el eje neutro, ahí no tengo esfuerzo cortante secundario, ¿sí? Porque estoy sobre el eje neutro. Y aparte tengo el esfuerzo cortante secundario por torsión, porque tengo la fuerza aquí que me está haciendo girar todos estos puntos. Entonces, si yo analizo el punto de arriba, mi esfuerzo cortante secundario por torsión iría hacia la derecha, porque la pieza está girando hacia allá, ¿sí? Si analizo este punto, iría hacia abajo. La pieza está girando, el momento flector es hacia abajo. Si analizo el de la parte de abajo, sería hacia mí, porque la pieza está girando hacia mí. Y si analizo el punto de acá, sería hacia arriba, porque estoy girando hacia arriba. ¿Sí? ¿Cómo sé en la dirección? Por la fuerza. La fuerza me está haciendo que la taza gire en sentido, en este caso para ustedes es horario, ¿verdad? Sentido horario. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dependiendo del punto que yo esté analizando, cualquier punto que esté aquí, el centroide de la soldadura está en el centro. Si lo selecciono este punto de aquí, voy a tener una línea y mi esfuerzo cortante secundario va a ser perpendicular a esa línea. Por eso va hacia abajo. Si analizo el punto de abajo, tengo el centro al punto de abajo y luego en sentido horario va hacia acá. Pero yo puedo analizar cualquier punto. Lo que pasa es que son los 4 puntos más fáciles de analizar y son prácticamente, como estoy haciendo un análisis todo alrededor, pues entonces no tengo, ¿cómo se dice? Sería el mismo esfuerzo cortante secundario por torsión. Nada más cambia la dirección. Pero yo puedo analizar un punto por acá. Y entonces tendría mi distancia y mi esfuerzo cortante secundario iría hacia allá. ¿Sí? Sí, profe. Profe, Ajá. y por ejemplo, en el esfuerzo cortante secundario, si analizamos el punto del centroide, ahí el esfuerzo sería 0. Sí, porque Secundario por torsión. acuérdate que ¿cómo es la fórmula para determinar tu esfuerzo cortante por torsión? Por torsión. Ay, no me acuerdo, profe, déjame checar. Este CJ, Ajá. ¿sí? Pero la C, ¿qué te da? Pues sería el mismo. O sea, Es la distancia del ajá, centro al punto que quiero analizar. sería 0. Si tú le vas un valor de 0, se te hace 0. Ok. ¿Sí? ¿Por qué la C la utilizamos a la periferia? Porque se supone que es el punto más alejado que tenemos para hacer el análisis de la soldadura. ¿Sí? De hecho, se supone que como la C es la distancia a la soldadura, pues ahí en el centro no tiene soldadura. Sí, pues. Lo que sí, por ejemplo, vamos a suponer en el caso de donde tengo yo la pieza soldada aquí, yo puedo analizar la soldadura en cualquiera de los puntos. Pero ¿dónde va a ser más grande el esfuerzo cortante secundario por flexión?
Si estoy diciendo que la C, porque ahí nada más que cambia, ahí el Sería esfuerzo en constante, los extremos, ¿no? así es, donde la C es más grande. Yo puedo poner una C muy pequeñita, a lo mejor por un punto por aquí así intermedio, pero pues el esfuerzo cortante es el mismo porque es la fuerza por la distancia. Ese es el momento, perdón, el momento flexionante. Luego la C, pues va a ser la distancia que yo quiera del centro a cualquier punto de la soldadura. ¿Dónde va a ser más grande? Pues en el extremo. Y la I es la misma porque la I tiene que ver con las dimensiones de la soldadura y ese no cambia. ¿Verdad? Sí, profe. Por eso entonces analizamos los extremos, que son los más críticos. De hecho, en una soldadura así, pues ¿dónde se va a empezar a desgarrar o romper la soldadura? En el extremo. ¿Qué más? Yo tenía otra duda, profe. Ajá. En el problema 931. 931, ya nos regresamos a tornillos. No, en el día 44 también Ah, es soldadura. sí, perdón, día 44, vamos a ver. Día 44, problema 31. Vamos a ver. No tengo 934. 931, día 44. 931, ok. Ahora sí, aquí está. Vamos a compartirlo. Ahí. Sí, más Ajá. abajo cuando ya estamos sacando las X y las Y. Ajá. Todavía más abajo. Sí. Ahí. Si pusimos el centro de las coordenadas en el centroide de la soldadura número 2, ¿verdad? La Ajá. vertical. Entonces, X1 no tendría que ser B1 entre 2 menos el espesor de la vertical entre 2. A ver, ahí ya me perdí. Es que tú puedes poner el origen donde tú quieras. Nosotros lo pusimos en el centro de la soldadura 2, Sí. ¿verdad? Esta es la soldadura 2, lo pusimos aquí. Entonces, X1 sería la distancia que tienes de la soldadura, que sería en este caso B1, ¿no? Que bueno, hay que ver la nomenclatura, cómo la pusimos acá. Aquí está. Entonces, se supone que B vale 30 milímetros. Entonces, la distancia del centro de aquí a acá serían 15 milímetros. Pero no está en el extremo, ¿o sí? Bueno, un detalle. Esto, qué bueno que lo mencionas. ¿Sí? La imagen de la soldadura, aquí, ¿sí? Nosotros tomamos las dimensiones de la soldadura como si fuera el centro de la soldadura. O sea, aquí va a sobresalir un poquito a la izquierda y un poquito a la derecha. Porque el espesor de la soldadura, déjame ver. Aquí se ve, por ejemplo, las dimensiones que tenemos aquí como B1 es como si la soldadura fuera una línea. No estamos considerando el espesor. O sea, no considera el área media, como quien dice. Y está como si fueras a la mitad de la soldadura. Esa distancia B1. Y luego la distancia, la otra soldadura que viene aquí, es como si agarraras del centro de la soldadura a la siguiente centro de la soldadura. Como si aquí, Okay. esta sería la primera longitud, aquí sería la segunda longitud y este punto estuviera a la mitad de este punto. Ok, sí. Hagan de cuenta que cuando funden la soldadura, una parte de la soldadura se mete en el material. Entonces parte de esta área
La mitad estamos considerando que se mete en el material que está soldado y la otra queda ligeramente afuera. Déjame ver si podemos, si más adelante se ve. O sea, esta es B1. La distancia de aquí al centro es de 1, y digo de 2, y de aquí a aquí es B3. Voy a dibujar. Es que no me va a dejar dibujarlo muy bonito. Pero bueno, es como si la soldadura la estuviéramos... No, no me deja. A la mitad. Luego de aquí a la mitad. Y luego de aquí. Si le ponen comentar, aparecen líneas. ¿Dónde? En comentar. ¿En dónde? En comentar. Ah, Al lado del PDF, en comentar, se supone que da herramientas y ya ajá. puede hacer las... Ok. Pensé que me estabas preguntando algo del... No, Ok, ahorita aquí está. y ahí ¿Sabes donde qué? vienen como las figuritas, ¿Cuál aquí? arriba, 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 en la parte superior, ya donde salen las herramientas, Acá. a la izquierda, más Ah, a la izquierda, no, más en la ah, parte superior, ajá, no, 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 al lado de como, donde vienen como un triángulo, un círculo y un cuadrado, juntos, al lado del clip, ya, ya, ajá, la ya. línea ahí. Ok, sí. A ver, se prenden cosas nuevas. Déjame quitar estas. Ándale. Esta es la soldadura. Ya no me lo puso. No lo puse, ¿verdad? Sí, hagan de cuenta que esa es la soldadura. Esta es la soldadura 1, esta es la soldadura 2 y esta es la soldadura 3. Parte de esta soldadura entra dentro del material que estamos soldando y la otra queda ligeramente por fuera. Ok, ya entendí. Gracias, profe. A lo mejor hay una pequeña variación, pero es tan pequeña que difícilmente te va a afectar en los cálculos. ¿Qué más? Profe, de este mismo problema, para sacar alfa D, daba un ángulo negativo, pero ¿por qué al momento de sustituir en la ecuación para sacar tau D se toma como positivo? Aquí, alfa. Le sacamos alfa. Aquí alfa D. Sí. Más que nada, aquí lo que tienes es un triángulo, Ujú. ¿sí? Entonces realmente lo que te da el negativo es la dirección en la que estás tomando los ángulos, pero lo que nos importa a nosotros es, aquí tenemos alfa D, lo que te está diciendo que es un ángulo negativo, que es hacia abajo, ¿sí? Ujú. Pero lo que a nosotros nos interesa es ver la dirección del cateto. Por ejemplo, aquí, si esta va hacia la izquierda, estoy descomponiendo esta. Si va a la izquierda, entonces va a ser menos el coseno, porque es cateto adyacente del ángulo. Ok. Haz de cuenta que nada más estás agarrando el triángulo. El ángulo nada más te dice hacia dónde lo estás tomando, pero lo que nos interesa más bien es la dirección de la fuerza, que en este caso va a la izquierda. ¿Y se podría tomar el complemento? Y Sí, nada más que si tomas el se complemento, invertiría los cosenos y los senos, ¿no? así es. Ok. Así es, porque si tomas el complemento, entonces tendrías este ángulo de aquí y entonces sería el seno para que te diera este. Ok. Ujú. Gracias. ¿Qué más? También me iban a preguntar por ahí. Yo, profe, en el ejemplo 9.1 del día 42, tengo una duda. El día 42, vamos a ver. Irnos al día 42. Ahí está viendo mi pantalla. Sí, profe.
9-1. Bueno, es que en el inciso 1, como en la primera forma de resolverlo, lo hacen, bueno, con la fórmula de 1.414. Entonces, ahí o sea, sí entendí el por qué la dividí entre 2, porque es para cada parte de la soldadura. Pero, por ejemplo, ahí lo resuelve así de esa manera, pero luego para el inciso 2, o sea, no entendí si lo que estábamos calculando es la fuerza que corresponde a cada soldadura o la total, porque ahí se suman las áreas en el Es la fuerza inciso 2. total. ¿Es la fuerza total? Es la fuerza total, sí, porque aquí tienes la fuerza. Si te fijas, esta es la fuerza que estoy aplicando aquí en la barra. Pero la mitad de esta fuerza, como está al centro, la mitad la soporta esta soldadura y la otra mitad la soporta esta soldadura. Por eso aquí te aparece F entre 2 y F entre 2. Entonces yo puedo analizar una sola soldadura o puedo analizar las dos soldaduras. Entonces, por ejemplo, para el inciso 1, ¿por qué se quedó como F entre 2? Porque analicé una sola soldadura. La fuerza, el esfuerzo cortante va a ser igual a fuerza entre área. La fuerza que está sobre esta soldadura es la mitad de esta fuerza. Sería F entre 2 sobre B por H. Entonces, siempre... perdón. No, dime. Esa fórmula siempre va a ser nada más para una parte. Así es. De hecho, el libro simplifica mucho los cálculos porque te dice, a ver, si tú tienes dos soldaduras paralelas, entonces usa esta fórmula y ya no te preocupes. Ok. Gracias, profe. ¿Qué más? ¿Me iban a preguntar algo ahí? Profe, al final del problema 9.9 hay como una conclusión. ¿En qué día es? ¿No te acuerdas? Creo que es de ese mismo día. ¿Ese mismo día? Sí, del 42. Si no es del 43. Pero es el problema 9.9. Ya se me fue. Aquí. Problema 922. Es del día 42. El día 42, entonces aquí ya no fue. No, ya no fue aquí. Entonces vamos a abrir el 42. Yo lo tengo abierto. Aquí está. El problema 9599. Ajá. Hasta al último de ese problema hay una conclusión. Esa arriba, esa ¿Sí? nota. Si Es tomamos que en de ahí cuenta los quería- dos problemas 95 y 99, podemos tener la información completa y se deduce que la carga máxima para una... Ok, es que aquí lo que hace, les separa en el problema, les dice primero, el esfuerzo permisible es tanto. Eso debe de ser en el primer problema, creo que es el 9.1. ¿Sí va? Sí. Les da el esfuerzo permisible, pero no les da ni los materiales que se están soldando, ni el electrodo con el que se está soldando. Nada más les dice, esto es lo que se permite. En el siguiente problema, que si no me equivoco es el 9.5, aquí les dice, pero ahora ya no te voy a dar el esfuerzo permisible, sino que te voy a decir qué tipo de soldadura estoy aplicando y te dan el electrodo E7010. Entonces, el esfuerzo permisible para una soldadura sometida a cortante va a ser igual, aquí tienen cortante, el 30% de la resistencia última a la tensión. ¿Cuánto es la resistencia última a la tensión? Pues esto lo vemos aquí, donde nos da que la resistencia última a la tensión es de 70 kPa o 482 megapascales. Entonces nuestro esfuerzo permisible lo tenemos que multiplicar este valor por el 30% para ya tener
Aquí está. 30% de 482, mi esfuerzo permisible es de 144.6 megapascales. ¿Sí? Ujú. Sí. O sea, el primero no te da el material. Te da el esfuerzo máximo que tú debes analizar. En el segundo te da el material del electrodo o la soldadura. En el tercero, en el 9.9, aquí ya te dice de qué material son la barra y el soporte. ¿Por qué? Porque normalmente la soldadura no debería de ser el problema. Normalmente los materiales, tanto lo que en este caso el soporte o la barra, deberían de ser más suaves y es probable que se rompa este material. Y entonces aquí lo importante es ver que aquí les pone una nota, está en inglés, pero en su libro está en español, que les dice que es el 40% de la resistencia a la fluencia del material. Por eso les dice aquí, barra de acero 1018 CD. Entonces ustedes se van a la tabla, ven el 1018 CD, encuentran la resistencia a la fluencia y ese valor lo van a multiplicar por el 40%. Y eso les va a dar el esfuerzo permisible para cada material. Entonces ustedes se imaginan, aquí tienen acero 1018 HR, calculando el 40% de la resistencia a la fluencia, mi esfuerzo permisible en cortante para un 1018 HR son 88 megapascales. Hacemos lo mismo para el 1018 CD, que corresponde, uno es al soporte y otro es a la barra. La barra es 1018 CD y el soporte vertical es HR. Ok, entonces para la barra es el 1018 CD, aquí está, es el 40% por 370, 148 megapascales. Entonces ustedes tienen para un acero 1018 CD, este es el esfuerzo permisible al corte en la unión. Para un 1018 HR es 88 megapascales. Y para la soldadura, lo habíamos calculado aquí, es 144.6 megapascales. ¿Cuál es el más pequeño? El 1018 HR. El 1018 HR. Entonces ese es el que me está limitando la fuerza que yo puedo aplicar. Este es el que me está limitando. Es más probable que aguante la soldadura Es que ese más, acero incluso. así es. Ahora, ¿por qué hacemos este análisis? Porque cuando ustedes mezclan el acero con la soldadura, se genera un nuevo material, digámoslo así, con una propiedad diferente. En teoría, va a ser más resistente que el material más blando, que en este caso es el 1018H, pero menos resistente que el material más resistente, que tenemos aquí 148 y acá tenemos 144. Entonces quiere decir que la resistencia de la mezcla de esos materiales estaría entre el 148 y el 88, pero yo no sé cuál es. Entonces, si yo analizo con el material más blando, me voy a asegurar de que no se rompa. Es como el dicho ese que hablan de que la cadena se rompe por el eslabón más débil. Ajá. Bueno, aquí se va a romper por el material menos resistente. Sí. ¿Sí? Profe, y cuando hizo como una analogía al principio de la clase, pero cuando eran una fuerza que también provocaba la torsión de los otros problemas, que era creo que el 914, ahí sí identifico el esfuerzo cortante en la soldadura, pero por ejemplo aquí, en estos ejemplos que se aplica una fuerza normal a la barra, ahí cómo Aquí. se vería. Ajá. Primero, lo primero que tienen que Es hacer es cortante. identificar las soldaduras, porque si tienen problemas para identificar las soldaduras, ahí van a tener ya un problema. Si tú te fijas, aquí tienes una flecha que Sí. tiene un triangulito en la parte de abajo. Este triangulito te está diciendo que lleva soldadura del lado del que está la flecha. Es decir, este triangulito te dice que hay soldadura aquí. Ajá, y abajo. El otro triangulito que está acá te dice que es del lado contrario a la flecha. Quiere decir, si la flecha está aquí, tendría que irme del otro lado. Entonces yo tengo soldadura aquí y tengo soldadura aquí.
Si analizo esta fuerza está aplicada en el centro, sobre el centroide, porque el centroide de estas dos soldaduras sería la mitad de la distancia. Sería ahí. Entonces, esta fuerza que va hacia allá, ¿me va a generar un esfuerzo cortante primario? Sí, porque la barra, hagan de cuenta que se estaría desplazando hacia el lado derecho, paralela a las dos soldaduras. ¿Sí? A ver, ¿lo puede repetir eso, profe? Sí. Si yo jalo con esta fuerza, jalo esta barra, me imagino que la barra se movería hacia horizontalmente, paralelo a las dos soldaduras. Ajá. ¿Sí? Sí. Tengo esfuerzo cortante primario. ¿Tengo esfuerzo cortante secundario por torsión? No, porque la fuerza está aplicada en el centroide. Ah, es que ya vi dónde está mi duda entonces. Es que por las clases de mecánica que llevábamos antes, Ajá. yo el esfuerzo cortante lo veo como pues, literalmente algo que quiere cortar lo que estamos analizando. Es Y que el quiere esfuerzo cortar la normal soldadura. lo veo así como está aplicando la fuerza. O sea, como está la cara de la barra perpendicular a la fuerza, yo eso lo veo como un esfuerzo normal a la barra. A la Yo, barra es normal. De sí, hecho, hay un problema ahí que les dice en su libro que analicen también la barra y entonces sacan el área de la barra y dividen la fuerza entre el área de la barra. ¿Por qué? Porque también la barra se podría fracturar. Lo que pasa es de que el problema, nosotros nos estamos enfocando en la soldadura porque el capítulo es de soldadura. sí, pero entonces esa fuerza, así como está en esa dirección, ¿qué cortante provoca en la soldadura? Muy sencillo, es lo que te decía. Imagínate que esta barra se desplaza hacia la derecha. La soldadura está aquí y aquí. Déjame ver si me voy a regresar acá donde me podían ver. A ver. Ya no me quiere dejar verlos. ¿Dónde está el cortante? Imagínate que esta pieza está soldada. Si yo jalo esto hacia acá, estoy cortando las soldaduras. ¿Sí? La soldadura está aquí arriba y aquí abajo. ¿Sí me están viendo, ah? Sí, pero Sí. ¿Sí? Entonces, acá, si yo jalo esto, pues sobre esta pieza, precisamente la fuerza es normal a la cara de la pieza. ajá. Entonces aquí voy a tener una tensión y el material se podría estar angostando aquí y estirando como si estuviera haciendo una prueba de tracción. Pero sobre la soldadura, haz de cuenta que yo hago esto, como si la cortara la soldadura. Es lo que les decía en la torsión. Si yo, en torsión, sí, precisamente. Si yo hago que esta pieza gire, la soldadura se estaría cortando una parte hacia arriba y otra hacia abajo, como si le hiciera con el cuchillo hacia la soldadura. ¿Sí? Nada más que no estoy metiendo nada, simplemente estoy cortando, jalándola así, la soldadura, pero cortando los hilos. Voy a haz de cuenta que una parte de la soldadura se quede en el material de arriba y otra parte de la soldadura se quede en el material de abajo. Es que sí le entiendo lo que me está tratando de decir, solo no lo visualizo. Quizás se entienda un poquito más. Déjenme ver si me regreso a la teoría del primer día de soldadura. Porque incluso trato de trasladar esa fuerza sobre la soldadura y aún así la veo como un esfuerzo normal. No, porque la soldadura está. Déjenme ver, creo que se puede ver mejor. A lo mejor lo puedo explicar acá. ¿Por qué no me da la opción del día 42, 41 de clase?
Aquí. Está más, creo que está más claro sobre la presentación. Es que la tengo que abrir. Es que creo que a lo mejor la duda que tienes es sobre lo que es la garganta. ¿Se entiende lo que es la garganta de la soldadura? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces aquí es de ver. Mira, en este punto, esto es lo que tú estás viendo en la otra, nada más que esta no ves estas dos fuerzas. Esta la ponen como si fuera un soporte vertical. Aquí ves la barra, aquí ves las dos soldaduras y ves la fuerza. ¿Verdad? Sí. Entonces, si tú te fijas, si la garganta es cualquier distancia que yo corte la soldadura. Imagínate que con un cuchillo cortas la soldadura. Esa te va a dar un área que es paralela a la fuerza. Inclusive, si lo ves sobre la unión entre la material y la soldadura, que sería esta altura, esta H que está aquí es esta H que está aquí, y esta L es la longitud de la soldadura, imagínate que aquí hay un rectángulo. Ya. Ya lo visualicé, profe, ahora sí el cortante. Ok, Sí. entonces ahora sí tienes la fuerza paralela a esa área. Sí. ¿Sí? ¿Los demás sí lo entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Lo único que aquí a veces se cuesta un poquito más de visualizar es que ustedes se imaginan aquí esta sección, sí, el lado del lado izquierdo de la soldadura como un triángulo, ¿sí? Donde tenemos la altura de filete, que es H, en los dos catetos. Entonces, si cortamos a la mitad de ese triángulo, vamos a tener esta altura que le llamamos T. Esta es la garganta de la soldadura, que es la distancia más pequeña de, ¿cómo le llamaremos? La distancia más pequeña que tengo de este punto a cualquiera de los otros donde termina la soldadura. Es decir, H, que es la altura del filete, es más grande que esta T. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Pues aquí tienen el coseno de 45, ¿sí? Entonces es más pequeña. Entonces, lo único que hay que entender es que cuando nosotros hacemos este análisis, buscamos el área más pequeña. Y el área más pequeña la vamos a tener donde está esta T por la longitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace para hacer el análisis? Casi en todos los análisis que hacemos de soldadura, consideramos el área más pequeña. Por supuesto, por ahí hay un problema que les dice, analice el esfuerzo cortante en la base de la soldadura. La base de la soldadura no es la garganta, es esta donde tenemos la altura del finete. No me acuerdo qué problema es, déjame ver si está por ahí. Creo que es uno de los primeritos. O inclusive creo que es uno de los resueltos. No lo encuentro. Pero por ahí hay uno que dice que analicen la base de la soldadura. En la base de la soldadura viene siendo precisamente donde está la unión entre el material
En este caso, por ejemplo, puede decir la base de la soldadura con respecto a la barra. Entonces, si esta es la barra horizontal, pues la base de la soldadura será exactamente donde se unen, que viene siendo donde tengo la altura del filete, esta H, por la longitud. Pero ese es un área mayor y en teoría va a soportar más. El esfuerzo va a ser más pequeño, porque entre más grande es esta área, menor es el esfuerzo cortante. Entre más pequeña es esta área, mayor es el esfuerzo cortante. ¿Sí? Sí. Okay. Entonces, por eso aquí se facilita mucho porque precisamente con las tablas, la 9.1 y la 9.2, que de hecho si ustedes se fijan, pues para obtener el área son las mismas fórmulas, tanto en la 9.1 como en la 9.2. Lo que va a cambiar es que aquí vamos a tener, aquí va a ser T, en segundo, bueno, aquí nos dan los datos J, perdón, J, U, y en la otra va a ser IU. Adiós, aquí está, IU. Que nada más básicamente lo que tienen que hacer es multiplicarla por el espesor. Esto es la IU y la JU se analiza como si fuera una línea la soldadura, pero sabemos que tiene un espesor. ¿Cuál es el espesor? La garganta. ¿Cuál es la garganta? Pues .707H, que es el coseno de 45 grados. Aquí está. Esto es coseno de 45H. Entonces, esto que está aquí, sin la IU, el 0.707 y la H, me los tomo. Eso, es T. Es la garganta. ¿Sí? ¿Alguien más? Profe, yo tengo nada más una duda de mañana. ¿Va a ser un problema de tornillos y uno de soldaduras o cómo va a estar más o menos? Así es. Así es. Uno de tornillos y uno de soldaduras. Ok, gracias, profe. ¿Qué más? Le vamos a hacer igual que la vez pasada. El examen lo voy a subir a unos 10 minutos antes. Abrimos a las 10:50. No se me ocurre abrirlo a las 9:50. A las 10:50 y lo voy a cerrar a las 11:20. Les va a dar el aviso que ya se terminó, pero les voy a dar los 5 minutos nada más para que suban sus exámenes. O sea, hasta las 11:25 ya se cierra el portal y ya no sube nada. Sí. Profe, pero ¿por qué nada más media hora no es ordinario el examen de mañana? 12, perdón, 12:20. 12:20 Igual y va se a ser cierra uno, 12:25. igual va a ser uno, o sea, como que relativamente sencillo y otro más largo, ¿verdad? Pues es que no podría hacerlo diferente, si no, no se alcanza. El tiempo es Sí, sí es lo que estaba pensando. Sí, o sea, desgraciadamente, yo les comentaba a mis alumnos de semestres anteriores, yo cuando llevé la materia de diseño, mis exámenes me los hacían en sábado y duraban 4 horas, que está fuera de ¿cómo se llama? De los lineamientos. Se supone que el examen debe durar la clase y debe estar dentro del horario de clases. Entonces, pues la única manera es tratar de hacer exámenes. Si quiero ver los dos temas, pues uno y uno tendrá, o tratar de nivelar que sean dos problemas no muy extensos, tampoco muy complejos, o poner uno más o menos extenso o complejo y otro sencillo. Entonces tengo que jugar con esos dos factores, ¿no? Para que alcancen a resolverlos. Sí, profe. Digo, para bien o para mal, pues es así, ¿no? ¿Qué más?
De tornillos, ya no tienen dudas. Profe, de tornillos yo solo tengo duda con una fórmula. Ajá. Viene en el día 36. Día 36. Ujú. Ahí va. Ahí. Sí, en el ejemplo 8.8. 8.8. Ujú. Para calcular el torque, tengo duda en si, bueno, el torque que se calculó es el torque T o es el TR. A ver, ¿cuál es T y cuál es TR? Es TR, pero acuérdense que aquí, en la primera fórmula que sacamos, nada más incluía la parte de la rosca. Y esta parte es la que corresponde al collarín. Si nos vamos a la rosca, sería el par de torsión que necesito aquí en esta sección. Pero lo que se refiere al collarín, viene siendo la parte donde hay contacto entre lo que es vamos a suponerle el extremo, ¿sí?, del tornillo con la placa. Entonces, como genera fricción aquí, la fuerza que yo tengo que aplicar a esta distancia me va a dar el par de torsión que va a vencer esta y me va a dar una fuerza vertical de apriete. Ok. ¿Sí? Entonces, el TR ya te incluye lo del collarín. Así es esta parte de aquí. ¿Qué más? Le digo, esta parte del collarín se puede interpretar de diferentes maneras. Puede ser que, por ejemplo, a la hora que yo estoy apretando material, esté haciendo girar la tuerca. Entonces la fricción que hay entre la tuerca y el material que estoy apretando vendría siendo las funciones del collarín. Profe, yo ¿Sí? tengo una duda en lo de los tornillos, cuando sacamos con el método del cono, Ajá. la L que se divide entre dos nada más es de los espesores, ¿verdad? No se toman las rondanas ni nada de eso. Las arandelas sí. ¿También? Sí, sí, Para el sí. De hecho, el L sobre 2. déjame ver dónde está eso. Ya 36. No, aquí no va a estar. Esto es más adelante. A ver dónde tenemos esa parte. A ver. No me acuerdo si es aquí. El día 38. Este es un ejemplo. Bueno, aquí también es importante que vean, y esto lo vimos en el examen, la L minúscula va a ser la distancia que tengo de la cabeza del tornillo, ¿sí?, a un número de roscas en el material roscado. Aquí está, L minúscula va a ser el material que tengo aquí, más bueno, todo este material es de aquí hasta acá, es 1, y va a tomar una parte, aproximadamente 3 hilos, del segundo material, que es el que está aquí abajo, ¿sí? Si yo tuviera una arandela aquí, pues ese espesor de la arandela también está dentro de la cabeza y forma parte del cono. Déjenme ver si aquí hay otro ejemplo que tenga este detalle. Aquí pues tenemos dos materiales, ¿verdad? Ahí no.
Lo voy a hacer en la siguiente, porque creo que aquí ya no hay ejemplos. Es en el día 39. Estos son factores de seguridad. Aquí, por ejemplo, aquí sí, les dice que lleva arandelas. ¿Sí? Entonces tenemos el espesor del patín y tenemos el espesor del cojinete, que vendría siendo esto. Pero aparte tengo una arandela arriba y una arandela abajo. Entonces vamos a ver el análisis. Es que aquí nos sacamos el... Bueno, aquí está, mira. Tenemos la primera arandela, tenemos el acero que es del patín, tenemos el cojinete que es de hierro fundido y tenemos la otra arandela. Entonces, si tú te fijas, aquí aparece espesor 1, espesor 2, W y W, que son los espesores de las arandelas, y la L iría desde aquí arriba, donde está la cabeza del tornillo, hasta donde está la cabeza de la tuerca. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Gracias. Nada. Más. ¿Ya no hay más? ¿Ya se entendió todo? Creo que sí, profe. ¿Se entiende también? Profe, esperamos que sí. ¿Se entiende también la fatiga, el análisis de fatiga en la soldadura? Solo cambian algunos K, ¿no? Pues de hecho K les dice que si no se les especifica se utiliza la forja. K. KB no, el factor es 1 porque no, normalmente la, ¿cómo se llama? La soldadura, el tipo de carga no la estoy sometiendo ni a torsión ni a, perdón, a torsión sí, pero más bien ahí lo que afecta es el tipo de carga, que es KC. Y KC, como estamos hablando de esfuerzos cortantes, si ustedes se van a la tabla para KC, KC les dice esfuerzos normales, esfuerzos por flexión y esfuerzos por torsión. No aparece esfuerzos cortantes. Pero la torsión genera esfuerzo cortante en los materiales. Por eso, de aquí son estos dos datos los que hay que contemplar. Ka se utiliza para forja y Kc se utiliza para como si fuera para torsión. Esos son los únicos datos que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? El de KFS. Ahora viene KFS. Estos son los que afectan al límite de resistencia a la fatiga, que es el SSE. ¿Sí? Sí. Acuérdense que SSE va a ser igual a K por KB, por KC, por KD, por KE, por KF, por SSE'. ¿Verdad? Entonces, aquí es como lo vamos a calcular. Pero luego tenemos KFS. KFS es el factor de concentración de esfuerzo que va a afectar mi esfuerzo cortante. ¿Cuál es ese esfuerzo cortante? El que yo calcule por la fuerza que se está aplicando y que me va a generar un esfuerzo cortante primario, un esfuerzo cortante secundario, por torsión, un esfuerzo cortante secundario por flexión, y la resultante la voy a multiplicar por este KFS. ¿Cómo voy a determinar ese KFS? Por la tabla. Y aquí les da los tipos de soldadura que ustedes que pueden tener. Por ejemplo, tenemos a tope, quiere decir que son dos placas que están soldadas una frente a la otra, ¿sí? Y entonces mi factor de concentración de esfuerzo va a ser 1.2. No sé si se acuerdan, a la hora de estar leyendo la teoría, les dice que este resaque que tenemos tanto arriba como abajo se le llama refuerzo. Aquí aparece como refuerzo. Si nosotros estamos haciendo un análisis por fatiga,
ese refuerzo, en lugar de ayudarnos, nos puede generar concentraciones de esfuerzo. Y entonces tenemos que multiplicarlo por 1.2. Por eso se recomienda que se pula. Cuando tengamos así cargas que van a estar fluctuando, que se pula para evitar esta concentración. ¿Sí? Ahora, si tenemos dos filetes transversales a la punta, tenemos filetes transversales, aquí ustedes tienen la placa y la soldadura está tanto arriba como abajo. Entonces, ahí mi factor de concentración de esfuerzo es 1.5. Si tengo dos filetes paralelos, por ejemplo este, y estoy jalando la placa o la barra, entonces mi factor de concentración de esfuerzo va a ser 2.7. En el caso de que tenga una de este tipo a tope y esté jalando, entonces va a ser un 2. Ahora, vamos a suponer que yo tuviera una soldadura aquí en este extremo. ¿Qué tipo de soldadura sería esta? ¿Cuál, profe? Si yo pongo aquí una soldadura. Pues sería como una C, ¿no? O... Bueno, aquí la soldadura te formaría una C, pero esta soldadura aquí, ¿qué tipo de soldadura sería de acuerdo a lo que vimos aquí en estas 4 opciones? ¿De filete? ¿De filete? ¿Sí? Pero si te fijas, sería de filete transversal en la punta, sería como esta. Tendría la soldadura aquí y la fuerza que está jalando hacia allá. Aquí está la fuerza y la soldadura transversal a la fuerza, ¿sí? O perpendicular a la fuerza. ¿Sí? Sí. Entonces, si ustedes analizan, tendrían aquí que aplicar un transversal 1.5. Pero es mucho relajo aplicar aquí 1.5 y aquí aplicar 2.7. ¿Están de acuerdo? Porque estas son paralelas. Las tres son de filete. Estas dos son paralelas y este es transversal. Quiere decir que aquí tengo una concentración de esfuerzo de 1.5 y aquí tengo de 2.7 en estas dos, ¿verdad? Sí. Con respecto a la Entonces, fuerza, ¿verdad, ingeniero? ¿mande? Es todo con respecto a la fuerza, ¿verdad? Con respecto a la fuerza, ¿sí? La fuerza está hacia allá, ¿sí? Entonces, para yo no meterme en broncas de estar utilizando diferentes factores de concentración de esfuerzo por el tipo de soldadura, utilizo el más alto. Entonces, yo analizo mi esfuerzo cortante en una soldadura que parece una C y lo multiplico por un factor de 2.7. Yo sé que aquí va a ser menor, ¿sí? Pero lo considero todo como uno solo tipo de soldadura. Y me facilita el análisis y yo sé que voy a estar un poco sobrado en el factor de seguridad. ¿Sí? Sí, profe. ¿Algo más? En el libro hay creo que 2 problemas y aparte creo que por ahí puse yo uno adicional, analizando fatiga. ¿Alguien más? Pues si no hay preguntas, de todas maneras, si surge algo, mándenme un WhatsApp en el transcurso de la tarde y tratamos de resolverlo. ¿Ok? Sí, está bien, profe. Gracias. Gracias. Bueno, de nada, espero que sí les haya resuelto las dudas, que no les haya dejado más. No, sí, profe. Gracias. Gracias, Profe. De nada, bueno, Gracias, entonces nos vemos mañana. Gracias, profe. Que tengan una Pues. bonita tarde. Igualmente. Igualmente. Es igual, profe.
Bueno.